Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Apocalipsis. Es ahí donde estamos estudiando. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Busquen el versículo 13. Vamos a leer dos versículos, el 13 y el 14. Vamos a leerlo todos, hermanos, como si estuviéramos cantando estos dos versículos. Apocalipsis 20, 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Palabra de Dios, tome su asiento. Estamos estudiando los eventos futuros y el orden en que van a suceder. Nos ha llevado tiempo para llegar donde estamos en este momento, pero valió la pena, amén. Valió la pena estudiar estos temas. Conocimos las dispensaciones, conocimos los pactos y ahora estamos para culminar los eventos futuros con el juicio final o el gran trono blanco. Claro, todavía queda 2 capítulos de Apocalipsis. Me gustaría estudiarlos con ustedes, los otros 2 capítulos, pero son muy amplios. Son muy amplios. Pasaríamos el resto del año estudiando el capítulo 21 y el 22. Vamos a ver dónde vamos a llegar con este tema. La semana pasada aprendimos que los que van a estar en el juicio final son los muertos. Desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Los que fueron consumidos por fuego, los rebeldes que nacieron en la gran tribulación. Si alguien te pregunta, ¿quiénes son los que van a estar en el gran trono blanco? ¿Qué va a decir usted? Los muertos. ¿Cuántos han escuchado este tema antes, hermano? Creo que todos. Este tema es muy usado por donde quiera. Algunos dicen que vamos a estar en el gran trono blanco, otros dicen que vamos a ser juzgados en el gran trono blanco, pero lo que hemos visto a la luz de la palabra, no lo que he enseñado, sino a la luz de la palabra, no es la iglesia que va a estar en el gran trono blanco, sino los muertos sin Dios, sin esperanza, son los que van a estar en el gran trono blanco. No es usted, ni soy yo, sino son los que no tienen a Cristo en su corazón. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada, ¿correcto? Amén. Escuchen bien, todos los muertos, incluye toda clase de civilización. ¿Saben qué es civilización, verdad, hermanos? Civilization. That's how you say it in English, ¿ya? Civilización. Por ejemplo, los mayas. ¿Cuántos conocen los mayas? Amén. De hecho, somos nietos de los mayas, ¿no? Somos los aztecas, los incas y otra civilización que nosotros no conocemos. Según que hubo al menos 12 grandes civilizaciones en la tierra. Todos esos van a estar en el gran trono blanco, el juicio final. Ahora voy a preguntarles, hermanos. ¿Creen ustedes que van a estar ahí, esos hombres? ¿Por qué? Están muertos. Gracias, hermano, porque son muertos.
Y los que no creen en Dios, los que no creen en Dios, los ateos, dicen que Dios es injusto. Escuchen bien. Los ateos dicen que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Él va a condenar o va a echar a inocentes en el infierno. Porque estas civilizaciones que mencioné nunca conocieron a Dios. Así que son inocentes. No tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús, conocer su palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Incluso muchos de ellos existieron antes de Jesús. Así que Dios es injusto, dicen los ateos. ¿Están entendiendo esto, hermano? Escuchen. Los mayas, los aztecas, los incas, los romanos, nunca conocieron esto, no tuvieron esto. Si hay alguien al lado tuyo, se está durmiendo, despiértenlo, hermano. Nunca conocieron esto. ¿O sí? ¿Ustedes creen que los mayas tuvieron esto, hermano? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto apenas llegó en nuestras manos. Pero la Biblia dice que van a ser juzgados todos los muertos. Entonces por eso muchos se aferran a decir, ya ves, Dios es injusto. ¿Será que eso es cierto? Que los nativos de América, de norte, de centro, de sur, no conocieron a Dios. Incluso esos de los otros continentes como África, Asia, Europa y en Oceanía. Esos continentes, allí hubo personas que eran nativos de esos lugares. Que en aquel tiempo, estamos hablando de la antigüedad, ni avión, ni carro, ni tren, ni barco existía. ¿Será cierto que serán condenados? ¿O no serán condenados? ¿O será Dios injusto y condenarlos al infierno sin haber tenido la oportunidad de escuchar a Dios? Juan dice en Apocalipsis 20, capítulo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿De dónde vinieron estos muertos? Juan dice en los versículos 13 y 14 que vinieron del mar, de la muerte y del Hades. Estos muertos son los que no fueron resucitados en el arrebatamiento de la iglesia. Y los que no fueron resucitados en la segunda venida de Cristo, en el reino milenial. Estos son los que murieron desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los muertos, menos la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está muerta. La iglesia ya está viviendo con Cristo, porque ya fue arrebatada, ya recibió la inmortalidad. Los que van a estar aquí enfrente del gran trono blanco, ¿en qué estado van a estar? Muertos. Leamos una vez más Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Los veo un poco durmiendo ahí, hermanos. Apocalipsis 20, 13 y 14. Leamos una vez más, pero en voz alta, como si estuviéramos cantando. Y el mar... ¿Escuchan eso? Estos dos versículos son importantes. Todos los muertos estarán ahí de pie, incluso los que fueron sepultados en el seno del mar. Y la muerte y la tumba también entregarán sus muertos. Todos, absolutamente todos serán juzgados.
Allí estarán los que murieron en el diluvio. También las diferentes civilizaciones que vivieron después del diluvio. Como dije al comienzo, que algunos dicen que será una injusticia enviar al infierno una civilización que no tuvo la oportunidad de conocer a Dios, porque las civilizaciones antiguas existieron antes que la religión cristiana llegara en su continente, dicen unos. Pero la Biblia dice lo contrario. De hecho, la Biblia menciona que las diferentes civilizaciones no tendrán excusas. ¿Por qué no tendrán excusas, creen ustedes? Vayan conmigo en Romanos, donde fue dada nuestra lectura. Y ahí vamos a pasar un buen tiempo. Si no terminamos hoy, vamos a terminar en un mes. Romanos 1. Vamos a leer los versículos 18 y 20 por ahora. ¿Están ahí? Leamos 18, 19 y 20. Todos juntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow. Solamente al leer estos versículos es difícil de entender. Si nunca uno ha estudiado la Biblia, no entendemos lo que está diciendo aquí. Pero aquí hay un misterio muy grande. El que tenga oído, oiga la palabra de Dios. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. En otra palabra, ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que ignoran a Dios. Esto incluye todas las civilizaciones. Así es. Todas las civilizaciones han ignorado a Dios. Más adelante vamos a ver cómo. La mitad del versículo 19 dice, pues Dios se lo manifestó. Aquí dice que Dios mismo lo ha manifestado a ellos. En otra palabra, la verdad de Dios fue manifestada a cada civilización porque Él mismo lo ha hecho evidente. Pero ¿cómo lo ha hecho evidente a las civilizaciones? La respuesta lo encontramos en el versículo 20. ¿Están aquí conmigo? Versículo 20, cómo Dios hizo evidente, cómo se manifestó a las civilizaciones sin tener la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? Ahí está en el 20, léenlo conmigo todos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Escucharon eso? Subráyenlo en su Biblia por si acaso alguien te dice, ¿qué tal que va a ser de los mayas? ¿Qué va a ser de los incas? ¿Qué va a ser de los aztecas? Van a ser juzgados. Aquí dice, Romanos 1:20, está muy claro allí. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad fueron manifestadas a cada ser humano, a cada civilización. No apenas cuando llegó la Biblia, la santa palabra de Dios, no, sino se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todos hablamos canjobal aquí, ¿verdad? Nadie, no tenemos. Man to yet height and Biblia katu. Cheklo el comam Dios. Kamaj.
sino desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? Manto los hatos y echa hay Biblia tica, tus shacha, tus nava, levánima. Camaj. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad fueron manifestadas a cada ser humano, a cada civilización. Sino se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En otra palabra, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Cada civilización ha visto el poder eterno de Dios y su naturaleza divina por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de decir que no hay Dios. Cuando leo esta palabra de Dios me acuerdo bien lo que dice mi mamá cada vez que hacía cosas malas. Siempre me dice, ¿han escuchado esas palabras? Quizás ustedes no, pero mi mamá siempre usa esas palabras. Hay veces las personas, ¿qué quiere decir eso? Porque los cielos cuentan el eterno poder de Dios y su deidad, que tol hay caltajun Dios. Man necesita chashait ananyis kanecha. Anan satkan y vaya napal. Wow. Si miras al cielo ahora, es visible la inmensa obra de Dios. Y solamente Él y nadie más puede hacer tan grande obra. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solamente un necio no atribuye a lo que ve a Dios. ¿Cierto o no es cierto? El himno número 32. ¿Cuántos saben este himno? ¿Cuán grande es Él? ¿Ah? Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil. ¿Ah? Y cuando vemos eso, ¿qué dice ese himno? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. ¿Sí han conocido ese himno? ¿Ven? Incluso el Salmo, vamos en Salmos. Dejamos un marcador aquí en Romanos. Salmos 19. Vayamos en Salmos 19. Salmos 19, Salmos 19, 1. Y vamos a leer hasta el 4. ¿Ya están ahí? Wow, ustedes son buenos con la Biblia. Salmos 19, 1. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Escucha lo que dice el 4. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí quedamos. ¡Wow! Espera un momento. No sé si están entendiendo esto, hermanos. Dice que cada día habla y cada noche habla, dice. No vayan ustedes a salir y escuchar, no.
Debería llegar en tu pensamiento y en tu corazón. Cuando ves que el sol está saliendo, usted debe decir, mami, mi manabuelo capno. Yechawil tocan yahanku, tsinini, salili, ayasti mami, mi manabuelo capno. Chapni puk nahina pisanti yina napati. Que tol hay un Dios que mi mañelo capno. Eso es lo que está diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿sí? Sí, pues. Usted no puede tener mucha excusa. Usted no puede decir, yo no puedo leer, yo no puedo entender la palabra de Dios, yo no hablo español muy bien. Tol hay un Dios, shivo a kultet, shivo a napaltet, shivo a pisantet. Basta con eso. El versículo 12 de este salmo dice que Dios dice que día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo, de generación en generación. Ahora regresamos en Romanos. Solamente fuimos en Salmos para ver cómo habla Dios. Romanos 1. Y leemos el versículo 20. Una vez más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusa. Está muy claro. ¿Cómo termina el versículo 20? De modo que no tienen excusa. Ninguna civilización puede decir que no conocen a Dios. Absolutamente ninguna. Pues todos pueden ver el cielo y vivieron bajo el cielo. ¿A mí? Los mayas vivieron bajo el cielo, ¿sí o no? Los aztecas, los incas, otras civilizaciones vivieron en la tierra, ¿sí o no? Claro. Conclusión. Ahora vamos a leer los versículos 21 al 23 de Romanos capítulo 1. 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Habiendo conocido a Dios por sus obras, las cosas hechas, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, aún así no le glorificaron como a Dios. Es decir, no quisieron adorarlo, ni le dieron gracias. Fueron hombres malagradecidos. ¿Cuántos no hay como esos? Estamos hablando de los antepasados, pero aún todavía hay hombres así ahora. Ellos ya han kuyet ma iskini. Y ya la nilo ne tocan ya han kunani. Y más hay bien culto. ¿Va?
A veces son así. Así eran esos hombres. Vieron el cielo, vieron la grandeza de Dios, pero no le adoraron a Dios. Más yi aeb sata komam Dios. Más yi akaneb komam Dios. Ni tam shiaeb yuh Dios alitet komam Dios. Wow. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Necio. Necio. Estos hombres, ¿saben qué hicieron? Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Abi? ¿Qué comenzaron a hacer? Ideas necias. Nábale. ¿Cómo nábale? Suk nábale. Vieron las grandezas de Dios. Inventare pashins nabal. ¿Cómo nábale sa pashia inventare? Abota zetal nábale shiale. La madre tierra, ¿sí? La madre naturaleza, ¿sí? Hay junral isnam Rigoberta Menchu Willin redes sociales, ¿sí? El papá sol, ¿sí? La abuela luna, ¿sí? Hey, tú no vale chamiet paisa tú. El Dios de la lluvia, el Dios del aire, ¿sí? Etcétera, muchas cosas de inventar. En vez que todo ay, un Dios tol kawalmiman. Y canchis jejilo no kin. Si o je ama pasó. Inventaron ideas necias, vacías. En los versículos 22 y 23 se hace más claro quiénes son estos hombres. En el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí no está hablando de los católicos, no vayan a pensar que estos son los católicos, no. Estos son las personas realmente. Si Dios, por lo menos los católicos confiesan que hay un Dios, estos no. En vez que confiesan que hay un Dios eterno y verdadero que juzgará a los vivos y a los muertos, en vez que eso, no. Dice en el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Más sabéis, no aneb. Hashab hay de aves, ¿sí? De cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Hashab hay, no hay shik. Hashab hay no kane viajan. Hashab hay no chishachek sachot. Hashab tush eikan no ane. Hashab okans Dios aloje. Wow. Imagínate. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Hashamantu shiye abai. Ishalone que tolha Dios o pasmantu. Wow. ¿Quiénes son estas personas? Se puede decir que son las diferentes civilizaciones. Tanto los antes de Jesús y después de Jesús. Si alguna vez visitas a las ruinas de los mayas,
verán que los dioses de ellos son animales. ¿Sí? Y aún hay personas que adoran animales hoy en día. ¿Cierto, hermano? En la India es en otro lugar. La vaca es un animal sagrado. El elefante es un animal sagrado. La serpiente es un animal sagrado. En la India, allí no hay carne de res. Allí no hay caldo de vaca. Allí no. Allí la vaca es un animal sagrado. Y se trata con reverencia. ¿Sabían eso? En la India. Aún todavía hay esas cosas en estos tiempos. Pero está aquí viendo que las diferentes civilizaciones sí conocieron a Dios. Conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Sukbikael Sábale Mazanil. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron. A los aves, a los animales de cuatro patas, a las serpientes. Esos fueron los dioses a ellos. Así que no son inocentes, como muchos lo piensan. La civilización maya, los aztecas, los incas, ¿cuáles más? Todas las civilizaciones no son inocentes, hermanos. No son inocentes. Son tan culpables de cada pecado. Los muertos grandes y pequeños que estarán ante Dios en el gran trono blanco no se hallarán escritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. ¿Escucharon? Hermanos, concluimos. Escuchen bien. Si Dios no va a perdonar esa civilización, si Dios no va a perdonar esas civilizaciones que nomás vieron los cielos y la tierra, conocieron a Dios a través de la naturaleza. ¿Y usted? ¿Tienes esto en tu mano? ¿Será que te va a perdonar a ti? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Hay walcanex cane comam Dios nan kushol. Hay baikona. Incluso hay yulco carro. Paltashin. Campachi. Hapse chala. No lo atendemos. Camchi. Kilko Biblia. Echkalchayet domingo chico hachra. ¿Será que comam Dios dijo ya mi mancula jiban? Tengan cuidado. Porque no vaya a ser que una sorpresa, hay gran trono blanco y usted va a decir, Señor, pero fui miembro de la iglesia bíblica, Jesús salva. Pero Señor, di miles y miles de dólares. Pero nunca le adoraste como Dios, ni le diste gracias por lo que Él ha hecho por ti y por todo el mundo. ¿Sí están entendiendo? Que quede eso en el corazón de cada uno de nosotros. Si Él no va a perdonar esas civilizaciones que conocieron a Él solamente por medio de la naturaleza, nosotros tenemos dos oportunidad como conocer a Él. Podemos conocerlo a Él a través de su palabra.
podemos conocerlo a Él solamente por mirar en el cielo y decir que hay un Dios verdadero. Así que no hay excusa. Como dice en Romanos. Así que no tienen excusa alguna. Y usted también no va a tener excusa. Usted no va a poder decir, ay, mami, chain, wal octo, kau, mahwap oko. ¿Sí? Manato, yeto, eso es lo que tenemos que ver aquí. Manato, yeto, no va a sat canto jalón. Mamin man wota, no hay esa excusa. No cuando vas a llegar en el cielo. Yo no sabía que tenía que hacer eso. Pues cómo no, si aquí está, aquí todo lo dice. Así que no hay excusa. Vamos a continuar en el otro domingo, si Dios nos da la vida. O no voy a estar el otro domingo, no hermanos, tenemos un tema especial. Así que hasta cuando regrese vamos a estudiar los otros capítulos. Vamos a ver un panorama y terminamos con nuestro tema. Palabra de Dios, incline su rostro y oramos.